Audio número 2. Evolución mística. Primera parte. Capítulo 1.2. La vivificación del Espíritu Santo y la deificación. La gracia santificante. Su valor. Excelencia de la justificación. Realidad de la adopción y filiación divinas. Regeneración y crecimiento espiritual, progreso incomparable, dignidad del cristiano. Por lo dicho, se comprenderá ya la suma importancia de esta evolución misteriosa que, de virtud en virtud, nos lleva hasta la mística unión con Dios y hasta la transformación deificante. Jesucristo dijo que venía a poner fuego a la tierra y no quería sino verla incendiada. Y este fuego es el del Espíritu Santo, que ha de animarnos, inflamarnos, purificarnos y perfeccionarnos, transformándonos hasta el punto de deificarnos. Esta deificación, tan celebrada en los padres, aunque hoy desgraciadamente muy echada en olvido, es el punto capital de la vida cristiana, que debe ser toda ella un continuo progreso, y tan portentoso que tenga por término una perfección verdaderamente divina, puesto que debemos llegar a asemejarnos a Dios como un hijo a su Padre. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial. Esto se dice a los hijos del reino, que, por lo mismo, lo son ya de Dios, porque sin renacer para Él del agua y del Espíritu Santo nadie puede entrar en su reino. Pero el mismo Verbo encarnado, a cuantos le recibieron y creyeron en su nombre, les dio el poder de hacerse hijos de Dios, renaciendo de Él, por la gracia santificante. Esta gracia, en efecto, no es, como algunos se figuran, una simple perfección accidental que, a semejanza de las virtudes infusas, se recibe en nuestras potencias en orden a la operación. Se recibe en la misma sustancia del alma, y es por tanto una perfección sustancial, o mejor dicho, sobresustancial, una segunda naturaleza que nos hace ser una nova criatura, y así nos transforma y nos diviniza, pues nos da una manera de vida verdaderamente divina, de donde dimanan ciertas facultades y energías también divinas, con que realmente participamos de la vida, virtud y méritos de Jesucristo, y así podemos practicar sus mismas obras, proseguir su divina misión, completar en cierto modo la obra de la redención y la edificación de la Iglesia, y hacernos, por tanto, como verdaderos hermanos y miembros suyos, sus legítimos coherederos, merecedores de su gloria y vida eterna. Esta, que como San Juan enseña, consiste en ser semejantes a Dios y verle tal como es, no viene a ser otra cosa más que la simple expansión o desarrollo de la misma vida de la gracia, no difiriendo de ella, sino sólo como difiere el adulto del embrión, pues la gracia, dice Santo Tomás, es el germen que, desarrollado, se convierte en vida eterna. Es la misma vida eterna incoada, y por eso ya merece llevar su nombre. Gratia Dei vita eterna. En la gracia se resumen y son uno los tres que dan testimonio sobre la tierra: el Espíritu que nos vivifica y nos mueve y dirige hacia la patria, la sangre que nos redimió y nos mereció tener vida,
y el agua que nos regenera en Jesucristo, sepultándonos con Él para con Él resucitar a una vida nueva. Por eso, sin Él, no podemos absolutamente nada en cuanto se refiere a la vida sobrenatural, y con Él todo lo podemos. Él mismo, por la comunicación de su Espíritu vivificante, es nuestra verdadera vida, que nos da el ser hijos de Dios y el poder de conducirnos como tales, pues los que son movidos del Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Este divino Espíritu de adopción que hemos recibido y que mora en nosotros, que según Dios pide por los santos, ayudando nuestra flaqueza y enseñándonos a orar como conviene, ya que nosotros no lo sabemos, y que está pidiendo por nosotros con gemidos inexplicables, es quien nos hace clamar: Abba, Padre, porque el mismo Espíritu atestigua a nuestra conciencia que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos ciertamente de Dios, y coherederos de Cristo. Pero si padecemos con Él, para ser también con Él glorificados. Así, no estamos en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Mas quien no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de Él. Pues sin la comunicación del Espíritu vivificante, está muerto a la vida sobrenatural y no puede tener parte con Cristo. De aquí el que la pérdida de la gracia sea la mayor calamidad que puede suceder a un hombre, y su adquisición la mayor ventura. Con ella nos vienen todos los bienes, pues viene el mismo autor de todos ellos. Sin ella todo está perdido, ya que de la excelsa e incomparable dignidad de hijos de Dios se desciende a la vil y abominable condición de hijos de muerte, de perdición y de ira. Por eso enseñan los santos que la justificación, por la cual recibiendo el divino ser de la gracia queda el alma creada en Jesucristo, es una obra mayor que la misma creación del cielo y de la tierra. Suele Dios mostrarme muchas veces, decía la venerable María Francisca del Santísimo Sacramento, cuál está un alma en pecado mortal. Es una cosa terrible la fealdad y horribilidad que tiene. No hay monstruo en el mundo a que compararla. También suele mostrarme lo que es estar un alma en gracia. Esto es cosa muy deleitable, y su hermosura y belleza ni con el sol ni con cuanto hay criado tiene comparación. Cuando el alma está privada de la gracia santificante, dice Bellamy, se encuentra en un estado análogo al de la primitiva materia. Puede decirse de ella en verdad que es un abismo donde no hay más que tinieblas y confusión. Muerta a la vida sobrenatural, necesita que el Espíritu de Dios venga a depositar en su seno los gérmenes de resurrección y fecundarlos con su acción omnipotente. Sólo entonces podrá el alma encontrar el orden, la hermosura y la vida, frutos de la organización divina. Mas la gracia nos constituye hijos de Dios, y esta filiación divina no es otra cosa que una reproducción, al menos lejana, de la filiación eterna del Verbo. Es, pues, consiguiente que nuestra vida sobrenatural sea imagen y representación de aquel que es esplendor del Padre y figura de su sustancia. En él habita la plenitud de la divinidad, y de su plenitud todos recibimos. Así, esta filiación divina no es impropia, metafórica o simplemente moral,
como si fuera debida a una pura adopción análoga a las humanas. Es muy verdadera y real, en un sentido inexplicable, pero más propio y más elevado de lo que se piensa, puesto que se asemeja aún más fielmente que la filiación natural con que un hombre procede de otro, a la eterna con que el Verbo nace del Padre. En la adopción moral, el Hijo no renace del Padre adoptivo, ni, por tanto, participa de su ser, de su vida o de su espíritu, ni es interiormente movido de él. Mas el espíritu de adopción que hemos recibido nos da no sólo el honroso título, la inconcebible dignidad y los inestimables derechos, sino también la misteriosa e inefable realidad de hijos de Dios, como renacidos de Él, a imagen de su Verbo eterno, por obra de su Espíritu de amor. Pues tal caridad nos mostró el Padre, y tal poder y misericordia ejerció con nosotros, que no se contentó con levantarnos de nuestra pobre y servil condición, a la de hijos adoptivos, sino que al adoptarnos supo y quiso hacer que fuésemos sus hijos verdaderos, renaciendo realmente de Él, por la gracia y comunicación de su Espíritu, y quedando así incorporados con su unigénito, del cual todo redunda a nosotros, como de la cabeza a los miembros. Somos, pues, verdaderamente hijos de Dios, participantes de su divina naturaleza y animados de su mismo Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Por tanto, al comunicarnos su Espíritu de adopción e incorporarnos con su Verbo, tal caridad nos mostró el Padre, que hizo que nos llamemos hijos suyos y que realmente lo seamos, porque, como observa San Agustín, renacemos del mismo Espíritu de que nació Jesucristo. Por Jesucristo, en quien está la plenitud de la divinidad, dice muy bien a este propósito Lesio: a todos los que se le adhieren, como los sarmientos a la vid, los adopta Dios y los hace hijos suyos. Pues tan pronto como uno se adhiere a Cristo y es en él injertado por el bautismo, queda como animado y vivificado por el Espíritu de Cristo, que es su divinidad, y por tanto se hace hijo de Dios, puesto que vive con el mismo Espíritu con que vive Dios y con que vive Cristo, hijo natural de Dios, aunque se le comunique de diverso modo. Somos, pues, hijos de Dios, no tanto por algún don creado, cuanto por la inhabitación y posesión del Divino Espíritu que vivifica y rige a nuestras almas. Así es como, según añade Bacuez, este título de hijos de Dios no es un nombre vano, ni una simple hipérbole. Indica una dignidad real, sobrenatural, esencial a todos los justos, la cual es fruto de la redención y prenda de la salvación. Al recibirla con la gracia santificante, por adopción venimos a ser, en cierto modo, para con Dios lo que su Hijo es por esencia. Sin identificarnos o confundirnos con Él, sin suprimir nuestra naturaleza, Dios nos asocia a la suya, nos hace participar de su Espíritu, de sus luces por la fe, de su amor por la caridad, de sus operaciones por la virtud de su gracia, poniendo en nuestra alma un nuevo principio de actividad, el germen de una vida superior, sobrenatural, divina, destinada a crecer y desarrollarse en el tiempo para ostentarse plenamente en la eternidad, donde participemos de su gloria y su reino.
Por aquí se verá cuán maravillosa es esta mística evolución que ha de realizarse en nosotros a consecuencia de nuestra regeneración y del impulso de la nueva vida que Dios nos infunde, y que nos hace crecer espiritualmente en gracia y en conocimiento, y en toda perfección, hasta asemejarnos por completo al mismo unigénito del Padre, que para ser nuestra vida, nuestra luz y nuestro modelo, apareció entre nosotros lleno de gracia y de verdad. A la vista de este progreso que así tiende a engolfarnos en el piélago infinito de la divinidad y enriquecernos con los tesoros de las perfecciones divinas, todos los progresos humanos, por relumbrantes que sean, son oropel y sombra. El buen cristiano, por más que le tachen de oscurantista y retrógrado, porque justamente menosprecia los falsos progresos que, sacrificando lo moral por lo material y lo divino por lo humano, pervierten y degradan. De tal manera ama el progreso legítimo y aspira a él con tanto ardor, que no se sacia con todas las perfecciones posibles, si son limitadas, pues con todas las veras y todo el ardor de su alma debe tender a la perfección infinita y divina, a ser perfecto como su Padre Celestial. El cristiano es, pues, una nueva y celestial raza de hombres, una estirpe divina, un divinum genus, un hombre divinizado, hijo de Dios Padre, incorporado con el Verbo hecho hombre, animado del mismo Espíritu Santo y cuya vida y conversación debe ser toda celestial y divina. Si Dios se humilló hasta hacerse hombre, advierte San Agustín, fue para engrandecer a los hombres hasta hacerlos dioses, y los hace deificándolos con su gracia, pues al justificarlos los deifica, haciéndolos hijos de Dios y por lo mismo dioses. Reconoce pues, oh cristiano, tu dignidad, exclama San León, y hecho participante de la naturaleza divina, no quieras degradarte con una conversación indigna y volver a la antigua vileza. Recuerda quién es tu cabeza y de qué cuerpo eres miembro. Punto 3. Sublimes ideas de los antiguos padres acerca de la deificación, la impresión de la imagen divina, el sello, la unción y las arras del Espíritu, el fuego divino que transforma, el huésped que santifica y deifica, amistad, sociedad y parentesco con Dios, anonadamiento del Verbo y engrandecimiento del hombre. Resumen: Dios, vida real del alma, la unión con el Paráclito y la filiación verdadera, funesto olvido y feliz renacimiento de esta doctrina. Tan corrientes eran estas ideas acerca de la deificación que ni los mismos herejes de los primeros siglos se atrevían a negarlas, y así los santos padres sacaron de ellas un admirable partido para probar, contra los arrianos y macedonios, la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo. Las Escrituras decían: no los presentan como vivificando, santificando y divinizando por sí mismos a las almas en que habitan y a quienes se comunican, imprimiéndoles la divina imagen y haciéndolas participantes de la misma naturaleza divina. Y sólo Dios, que es vida, santidad y deidad, por naturaleza, puede por sí mismo, por su propia comunicación, vivificar, santificar y deificar. Para habitar en el alma, vivificarla y reformarla, es preciso penetrarla substancialmente.
lo cual es propio y exclusivo de Dios. Ninguna criatura, observa Dídimo, puede penetrar en la misma esencia del alma, las ciencias y virtudes que la adornan no son sustancias, sino accidentes que perfeccionan sus potencias, mas el Espíritu Santo habita sustancialmente en ella, con el Padre y con el Hijo. El Espíritu Santo, advierte San Cirilo, es quien nos imprime la imagen divina, y si no fuera más que un puro dispensador de la gracia, entonces resultaríamos hechos a imagen de la misma gracia, y no a imagen de Dios. Pero no, Él mismo es el sello que imprime en nosotros, es divina imagen, y así nos reforma, haciéndonos participar de la misma naturaleza divina. Este divino sello o carácter que se nos imprime, dice San Basilio, es viviente, nos moldea por fuera y por dentro, penetrando hasta lo más íntimo del corazón y del alma, y así es como nos reforma y nos hace vivas imágenes de Dios, y así nos unge, a la vez que nos sella y constituye en nosotros una prenda viva de la herencia celestial, conforme decía el apóstol. Es como un bálsamo divino que, con su unción, nos compenetra y transforma, y nos hace exhalar el buen olor de Cristo, cuando con el mismo apóstol podemos decir Christi bonus odor sunctus. 2 Corintios 2:15. Y así lo que recibimos en su misma divina sustancia y no el simple olor del bálsamo. Es un fuego que nos compenetra hasta lo más íntimo y sin destruir nuestra naturaleza, la hace ígnea y le da todas las propiedades del fuego. Es una luz que, ilustrando las almas, las vuelve luminosas y resplandecientes, radiantes de gracia y caridad, como verdaderos soles divinos, pues los hace semejantes al mismo Dios y, lo que más es, los hace dioses. Es un dulcísimo huésped, dulcis hospes anime, que viene a conversar familiarmente con nosotros y alegrarnos con su presencia y consolarnos en nuestros trabajos, alentarnos en las dificultades, aconsejarnos e inclinarnos al bien y enriquecernos con sus preciosos dones y frutos. Habitando en nosotros nos hace santos y vivos templos de Dios, y tratándonos familiarmente nos hace amigos suyos y, por tanto, sus iguales en cierto modo, y dignos del nombre de dioses. Y si por morar en nosotros el Espíritu Santo, advierten San Epifanio y San Cirilo, somos templos de Dios y el mismo Dios habita en nosotros. ¿Cómo puede Él menos de ser Dios? Preciso es que sea Dios, dice San Gregorio Nacianceno, para que pueda deificarnos. No se concibe, en efecto, observa San Cirilo, que ninguna criatura deifique. Esto es propio del mismo Dios que, comunicando su espíritu a las almas de los justos, los hace conformes al Hijo natural y, por tanto, dignos de llamarse hijos y aún dioses, pues el Espíritu es quien nos une con Dios y al comunicársenos nos hace participantes de la naturaleza divina. Si no tenemos al Espíritu Santo, de ningún modo podemos ser hijos de Dios. ¿Cómo podríamos, pues, serlo y participar del consorcio divino si no estuviera Dios en nosotros y nosotros no quedáramos unidos a Él por el mero hecho de recibir su Espíritu? Para deificarnos, en efecto,
No basta la conformidad de voluntades, se requiere la de naturaleza, y la tendremos si nos revestimos del Hijo, cuya viva imagen nos imprime el Espíritu Santo. Revistiéndonos de Jesucristo y hechos a imagen suya, venimos a formar verdadera sociedad con Él. Somos sus amigos, sabedores de sus divinos secretos, sus hermanos y, lo que más es, miembros suyos. Tan estrecha es la unión de esta divina sociedad. De este modo es como nos da potestad de hacernos hijos de Dios y dioses por participación. Mas quien por sí mismo puede darnos tan excelsa potestad tiene que ser el mismo Dios en persona, que, rebajándose hasta nosotros, nos asocia a su vida divina y así nos eleva de nuestra condición servil de puras criaturas a la incomparable dignidad de dioses, y nos permite llamar a boca llena al Eterno y Omnipotente, ante quien se estremecen los cielos, no ya con el terrible nombre de Señor, sino con el dulcísimo de Padre. Lo que las más excelsas criaturas no hubieran jamás podido soñar, exclama San Pedro Crisólogo, lo que llenaría de asombro y de espanto a las más encumbradas virtudes celestes, lo decimos confiados todos los días. Padre nuestro que estás en los cielos. Así se establece entre el Creador y la criatura un maravilloso comercio, haciéndose Él igual a nosotros, para que nosotros subamos a ser en cierto modo iguales a Él. ¿Quién hubiera podido jamás sospechar tal dignación y tal exceso de amor? Que Dios se hiciera hombre para que el hombre se hiciese Dios, y el Señor se convirtiera en siervo, para que el siervo fuera hijo, estableciéndose así entre la divinidad y la humanidad un inefable y sempiterno parentesco. Por cierto que no sabe uno qué admirar más, si el que Dios se rebajara hasta nuestra servidumbre o el que se dignara elevarnos a su dignidad divina. Más difícil parece aún, observa San Juan Crisóstomo, que Dios se hiciese hombre, que no que el hombre llegue a ser hijo de Dios, pero no se abajó él tanto, sino para engrandecernos. Nació según la carne, para que nosotros naciésemos en el Espíritu. Nació de mujer para hacernos hijos de Dios. Quiere, pues, que nos conduzcamos como tales, dice San Agustín, que dejemos de ser hombres, ya que desea hacernos dioses. Estas admirables e inconcebibles relaciones que Dios se dignó establecer y estrechar con nosotros no son, pues, puramente morales, sino muy reales u ontológicas, en un sentido más alto y más verdadero de lo que se piensa, y aun de lo que se puede decir y pensar. Los santos lo sienten en cierto modo, pero no hallan fórmulas capaces de traducir pensamientos tan altos. Las más atrevidas les parecen aún puras sombras de tan excelsa realidad, y sin embargo no cesan de hablarnos de la participación de la misma naturaleza divina, de la transformación en Dios y de la deificación. Animados realmente del Espíritu de Jesús, que en nosotros mora como en su templo vivo, viviendo por Jesús como Él vive por el Padre, y hechos así participantes de la misma naturaleza divina, somos realmente hijos de Dios y hermanos y coherederos de Jesucristo. El mismo espíritu de adopción que hemos recibido
a la vez que nos anima con la vida de la gracia, nos purifica, nos reforma y perfecciona, produciendo en nosotros y con nosotros la obra de nuestra santificación. Así, haciéndonos vivir una vida divina, nos diviniza y deifica, siendo Él mismo vida de nuestra alma, como el alma es vida del cuerpo, según las enérgicas frases de San Basilio y de San Agustín, por no decir de todos los padres. Así, pues, para los santos padres, como advierte el padre Froget, el Espíritu Santo es el gran don de Dios, el huésped interior que, dándosenos a sí mismo, nos comunica al propio tiempo una participación de la naturaleza divina y nos hace hijos de Dios, seres divinos, hombres espirituales y santos. Por eso se complacen en designarle como Espíritu Santificador, principio de la vida celeste y divina. Algunos llegan hasta formarle forma de nuestra santidad, alma de nuestra alma, lazo que nos une con el Padre y con el Hijo, y por quien estas divinas personas habitan en nosotros. Semejante insistencia en atribuir la inhabitación por la gracia, así como la obra de nuestra santificación y de nuestra filiación adoptiva a la tercera persona de la augusta Trinidad. ¿No será una prueba de que el Espíritu Santo tiene con nuestras almas relaciones especiales y de un modo de unión propio que no se extiende a las otras personas? Así lo suponen de acuerdo con Petot, Scheven, Thomasin, Ramier y otros varios teólogos modernos, los cuales, apoyados en la tradición patrística, sostienen con muy sólidas razones que esa obra no es, como afirma la opinión corriente, del todo común a las tres divinas personas y sólo apropiada al Espíritu Santo, sino que le es verdaderamente propia, que Él es quien directamente se une con las almas para santificarlas, y que si las otras dos personas moran en ellas a la vez, inspirándolas y santificándolas también, es por concomitancia, inmanencia o circumincesión, mientras Él se les comunica de un modo inmediato y personal, aunque no hipostáticamente. Pero sea de esto lo que fuere, siempre resultará incuestionable la interesantísima verdad de la deificación de las almas, y que todos los padres a una enseñan o reconocen la verdadera filiación real, como fundada en una participación ontológica de la misma naturaleza divina. Las grandes y preciosas promesas de que aquí se trata, observa Bellamy, nos obligan a entender esta participación de la naturaleza divina en el sentido más riguroso que cabe, supuesta la diferencia esencial de Dios y la criatura. Nada hay que pueda dar al cristiano más alta idea de su grandeza, ni que tan elocuentemente le recuerde sus deberes. Mas, por desgracia, como advertía ya Cornelio a Lápide, estas sublimes y consoladoras doctrinas están muy echadas en olvido. Sin embargo, el eco de la voz unánime de los padres todavía repercute en los teólogos modernos. En medio del común olvido o de las frecuentes y, por qué no decirlo, vergonzosas atenuaciones, todavía se dejan oír algunas voces imponentes y autorizadas, sobre todo después de las sabias amonestaciones de León XIII sobre la devoción al divino Paráclito. Consuela ver los muchos escritores que empiezan ya a emplear de nuevo casi el mismo lenguaje animado, sentido
viviente y palpitante de los padres y de los grandes místicos, lo cual augura un pronto y feliz renacimiento de estas fundamentales doctrinas, que son como el alma y el aliento de la vida cristiana. Parece ya llegado el tiempo, escribía el padre Ramier, en que el gran dogma de la incorporación de los cristianos con Cristo volverá a tener en la enseñanza común de los fieles la misma importancia que ofrece en la doctrina apostólica, en que no se tendrá por accesorio un punto en que San Pablo fundaba todas sus enseñanzas, en que se comprenda que esta unión, representada por el Divino Salvador bajo la figura de los sarmientos unidos con la vid, no es una vana metáfora, sino una realidad, que por el bautismo nos hacemos realmente participantes de la vida de Jesucristo, que recibimos en nosotros, no en figura, sino en realidad, al Divino Espíritu, que es el principio de esta vida, y que, sin despojarnos de nuestra personalidad humana, nos hacemos miembros de un cuerpo divino, adquiriendo por lo mismo fuerzas divinas. En efecto, estas vitalísimas y consoladoras verdades que tanto animaban, encendían y fortalecían a los primeros cristianos, empiezan ya, por suerte, a llamar hondamente la atención de muchos apologistas y teólogos que conocen a fondo las necesidades y exigencias de la época y desean buscar a tantos males como afligen y amenazan a la religión el oportuno remedio. En vista de esa plaga general del indiferentismo dominante, de esa dejadez y frialdad escépticas que a tantas almas conducen a la defección, a la ruina y aún a la traición y la ruda y encarnizada oposición a la verdad, y atendidas también las condiciones del criticismo subjetivista que parece avasallar el pensamiento moderno, el remedio de las necesidades y la satisfacción legítima de las exigencias de nuestros tiempos están precisamente en despertar la conciencia y el sentimiento de los fieles para que sepan apreciar, sentir, vivir y ponderar como conviene la vida que Jesús nos trajo del cielo. De estar adormecido en tantos cristianos el sentimiento de su dignidad sublime proviene esa tibieza o frialdad con que viven y el poco aprecio en que la tienen, llegando acaso hasta avergonzarse de ella, con lo cual hacen que nuestro nombre resulte como repulsivo para los extraños, siendo así que la íntima vida de la Iglesia católica está llena de encantos para los de adentro y de atractivos para los que de afuera la miren con sinceridad. A estos, manifestándoles y descubriéndoles el alma y hablándoles como ordena el apóstol, un lenguaje lleno de gracia y de sabiduría, mostrándoles la hermosura, la felicidad, las delicias y grandezas de esta vida divina, los iríamos atrayendo y ganando en vez de repelerlos. Y a los que tanto nos tachan de oscurantistas y retrógrados, bastaría para taparles la boca y aún para hacerles cambiar de opinión, hablarles un poco, oportunamente y a estilo de los santos padres, de la portentosa deificación de las almas cristianas, donde todo es armonía, continuidad y lógica vital, sin que haya la menor inconexión, incoherencia ni heteronomía. Por eso creemos oportuno exponer algo más detalladamente, según lo permitan nuestras fuerzas, unas doctrinas de tanta importancia, tan mal propagadas y conocidas aún entre nosotros,
y tan esenciales a una obra sobre la vida y la evolución de la Santa Iglesia. El Señor nos ilumine para proceder con acierto. Trataremos, pues, de indicar ahora, primero, la naturaleza, elementos y condiciones de la vida sobrenatural. Segundo, sus principios de operación, o sea, las energías y facultades divinas. Tercero, los principales medios de acrecentamiento espiritual. Luego, en la segunda parte, examinaremos las disposiciones y preparaciones que exige, los obstáculos que tiene que superar, las vías que sigue en su desarrollo, los medios de fomentarla y purificarnos para no impedirla, los principales grados que recorre y las fases que presenta, los fenómenos que en ellas normalmente ofrece y los epifenómenos que suelen acompañarla. Y después de patentizar sus inapreciables riquezas y mostrar la perfecta continuidad que existe sobre la vida ascética y la mística, podremos indicar por último, en la tercera parte, cómo se desarrolla, manifiesta y perfecciona esta vida divina en todo el cuerpo místico de la Iglesia.